comenzar con la primera nota y para eso tenemos el lujo de hablar con el almirante doctor Daniel Martín. Hola, ¿cómo le va, almirante? ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Te vuelvo a molestar, Daniel. No, no es ninguna molestia. Sabes bien que me encanta y me encanta participar en tu programa. Hoy con un tema diferente. Vos, como has sido jefe de la Armada, sos historiador, bueno, queremos recordar y reconocer el aniversario, ¿no? del Día de la Armada, que es el día lunes. Así es, sí, sí. Y un poquito que nuestros oyentes sepan por qué el 17 de mayo es el Día de la Armada Argentina. Sí, parece extraño, ¿no? Porque es un día que en los cuales no se conoce mucho qué fue lo que pasó y por qué el día 17 de mayo celebramos en nuestro país y conmemoramos el Día de la Armada Argentina. Que justo nos cae en la semana de mayo, pero nada que ver. No, pero nada que ver. Pero nada que ver, es pura casualidad. En realidad, la constitución o la institución de este día como Día de la Armada se dio en la presidencia del doctor Arturo Frondizi, allá por 1960. Él firmó un decreto por el cual se decreta o se instituye el día 17 de mayo como Día de la Armada. ¿Pero por qué es esto? Y fue porque ese 17 de mayo, pero de 1814, hace ya más de 200 años, se produjo el combate de Montevideo o el combate de Buceo con la dirección en la escuadra del almirante Guillermo Brown contra los realistas. Realmente es una fecha gloriosa y es una lástima que no todo el mundo lo conozca, porque fue la consolidación de los principios de la Revolución de Mayo, que había sido unos 4 años atrás, ¿no? 25 de mayo de 1810. Exactamente, o sea, toda la campaña, porque ya la hemos venido hablando nosotros en el programa, ¿no? Toda esa campaña de Brown del año 14 fue la que afirmó, como acabas de decir, la revolución, el movimiento de mayo, y además le dio el pie para poder llegar a 1816 y declarar nuestra independencia. Exactamente. Y esta batalla en particular. Vos y todos recuerdan bien que Montevideo era el último bastión realista en la zona del Plata y estaba sitiada, hacía ya más de 4 años que estaba sitiada, y los 2 últimos años, si mal no recuerdo, era mando de Rondó, que tenía las tropas en tierra sitiándola, pero Montevideo se seguía abasteciendo a través del río, se seguía abasteciendo a través de su puerto, es decir, por más que lo tuvieran sitiado por tierra, la plaza de Montevideo seguía viviendo. Además ahí todavía estaba el virrey, porque es un detalle que se olvida, todavía estaba el último virrey del Río de la Plata. Don Gaspar de Vigodet, si mal no recuerdo. Era el último virrey que quedó, obviamente, luego de la salida del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros en 1810 desde Buenos Aires. Y en aquel momento Brown es uno de los que mueve, que moviliza a todos, bueno, vos ya lo habrás comentado bien, como para sacar a los realistas del Río de la Plata. Y fue en esa batalla en la que, enfrentado obviamente con una fuerza mayor, como solía suceder en aquella época, empieza la escuadra argentina una campaña dentro del Río de la Plata que llega a sitiar, si mal no recuerdo, Montevideo a fines de abril, creo que fue el 20 de abril, para ser más preciso, con sus naves, que no eran mucho más allá de 6 o 7 naves, sitiando Montevideo desde el mar, es decir, realmente desde el río. Desde el río. Desde el río. Es decir, concretamente, y en ese momento sí, Montevideo estaba sitiada por tierra con Rondó y sitiada por el río con Brown. Rondó que después lo iban a cambiar y iba a terminar de Alvear, ¿no es cierto? Pero esa es otra historia. Esa es otra historia. Los Laureles quiso llevárselos Alvear. Exactamente. Pero la lucha no la hizo Alvear. No fue Rondó, fue justamente Rondó y sus tropas. Recuerdo por lo menos de aquella época que, bueno, si
ya estuvieron hablando sobre el tema de Martín García, Arroyo de la China, no vamos a entrar en esos combates iniciales, pero fueron lo que le permitió a Brown decidirse a ir sobre Montevideo, porque digamos que sus espaldas estaban cubiertas. Romarate había quedado ya en la zona del río Paraná, y entonces debían irse sobre Montevideo. Y ese recién se ve que los realistas no estaban muy convencidos de que podían enfrentar a la escuadra argentina y salir victoriosos, que se demoraron desde el 20 de abril hasta el 14 de mayo para salir del lugar de Montevideo, y también hubo un par de personajes ahí realistas que hoy diríamos achicaron el paño y no quisieron enfrentarse a Brown. Tendrían miedo, ¿no? O sea, y eso que teníamos unas pequeñas navecitas al lado de lo que eran ellos, pero bueno, la flota grande ya había sido derrotada con el tema de Martín García y la partida de Romarate. Exactamente, se había dividido esa escuadra realista habiéndolos vencido allá en el Paraná, y Martín García, que ya había quedado obviamente al mando de las tropas, argentinas, patriotas en aquel momento. Y en esta ida del 14 de mayo, cuando sale la escuadra, no lo vamos a hacer muy largo para no confundir, la cantidad de naves y de buques por parte de los dos eran similares en número, pero no en poderío de armamento, es decir, era mucho mayor el poderío de armamento español y que el patriota. O sea, en cañones, serían en ese momento, las naves españolas tenían muchos más cañones que las naves nuestras. Sí, y además de mayor calibre, o sea que no solamente era el número, sino el poderío mismo del cañón, o sea, los cañones con más calibre, o sea, con más potencia, llamémosle, para que pueda entender la audiencia, tiraban más lejos y obviamente podían hacer más daño a los buques patriotas desde las naves realistas. Sí, es importante destacar esas cosas porque, sí, para que nuestra audiencia entienda realmente lo que significó toda la lucha en nuestro territorio contra unas fuerzas absolutamente disímiles, ¿no? Diferentes entre una y otra. La capacidad, la potencia. Exactamente. Y además, del lado patriota, lo que estaba era el genio de Brown, y el conocimiento de Brown de lo que era el Río de la Plata, y particularmente la idea que tuvo, la estrategia que tuvo en el combate naval, primero alejándolos de Montevideo y llevándolos a aguas abiertas, ahí con producciones de viento, mucho viento, poco viento, eso fue para el día 15 de mayo, hasta que volvieron, digamos, a posicionarse frente a Montevideo, frente al buceo, pero ahí de una forma extraña, porque realmente Brown llevó su cometido, que era ponerse entre la ciudad y la escuadra realista, que fue lo que lograron. En realidad eso fue terrible, porque le permitió a Brown maniobrar durante los otros días, 16 y el 17 fundamentalmente, para poder vencer a la escuadra española, que además terminó persiguiéndolos, entrando en aguas de Montevideo y buscando los realistas que quedaron, las naves realistas que quedaron, tratando de buscar bajo los muros de la ciudad de Montevideo y de la fortaleza que tenían ahí, protección contra la escuadra de Brown. Claro, porque Montevideo era una fortaleza, no era un puerto abierto como el de Buenos Aires. O sea, porque eso también es para destacar, ¿no? O sea, era, además de tener un lugar diferente, naturalmente diferente, era una fortaleza, era un fuerte bien constituido, muy claro, bien constituido. No era un puerto abierto como el de Buenos Aires. No, y además hay que entender que como los realistas que quedaban ahí no eran ciudadanos, va a sonar mal lo que voy a decir, no eran tropa de cuarta, sino era tropa de línea, tropa de primera línea, tanto los de tierra como los marinos. Exactamente, eran la fuerza española real, con todas las capacidades y las experiencias. Exactamente. Y eso lo único que les estaba faltando, que creo que fue lo principal, era la valentía, el coraje y la actitud que tenían los patriotas, que era una mezcolanza rara de nacidos en Buenos Aires, o españoles que se habían cruzado, digamos, unido a la causa de la revolución,
Los además extranjeros, muchos todos los extranjeros. extranjeros que fueron los primeros oficiales de nuestra Armada, ¿no? De nuestra Marina. Así es, así es. Y ellos, particularmente los capitanes de los barcos y los contramaestres que tenían cada barco, es decir, aquellos que se manejaban tanto con las velas como con las armas, aquellos que los llevaban, los mandaban, digamos, eran extranjeros que sabían de su oficio. Pero los marineros que seguían les tenían que enseñar mucho porque no tenían el oficio de marino como tenían nosotros, y mucho menos del nivel que tenían los españoles. Por eso es importante pensar que ese 17 de mayo, en los cuales se logra la rendición, de alguna manera, bueno, la rendición de la Plaza de Montevideo fue mucho después, pero la rendición de la escuadra de realista en aquel momento fue una cosa muy importante, pero no solamente para lograr la libre navegación del Río de la Plata, sino para asegurar el frente del este de lo que era la revolución en aquel momento. Es decir, eso le permitió años después, primero al general San Martín poder cruzar los Andes y sentirse protegido porque sus espaldas estaban protegidas de los realistas, ¿no es cierto? Y segundo, ir conformándose de a poco nuestro país, a pesar de las guerras internas y todo lo que hubo después a partir de ese año. Pero hay que recordar, yo creo que vos te acordás muy bien, las palabras de San Martín, que decía en aquella época que la victoria naval de Montevideo fue lo más grande que hasta esa época, hasta ese momento había hecho la revolución. Exacto, porque digo, les aseguró la espalda, o sea, le aseguró a Buenos Aires no volver a caer en manos realistas y poder iniciar las campañas libertadoras de América. Así es. Y ese día es el Día de la Armada, digamos, para ir terminando. Exactamente, ese día 17 de mayo, desde ese día podemos decir que es el día es el día que se conmemora el Día de la Armada Argentina, ¿no? Y porque fue la batalla más importante en el momento para la independencia, ¿no? La batalla naval, por llamarlo, o sea, es la batalla naval más importante de la época de la independencia. Así es. Si bien la Marina Argentina, digamos, la Marina Nacional había estado también desde los albores, ¿no? Desde el mismo 25 de mayo, cuando Juan Larrea asume toda la parte marítima y se crea también la Capitanía de Puerto, etcétera, pero de alguna manera el hecho de esta batalla, habíamos tenido una escuadra inicial también, que creo que vos lo debes haber comentado, sí, todo. La Sopardo, 1811, pero esta batalla, este combate y lo que logra Brown en el Río de la Plata es realmente el inicio, digamos, de la escuadra argentina y de la Marina Nacional, ¿no es cierto? Así es. Muy bien, te agradezco, Daniel, o señor almirante, para felicitarlo por el Día de la Armada. Te agradezco toda esta información y creo que ahora quedó claro por qué ese día es realmente el Día de la Armada, porque bueno, como dijimos recién, ¿no? Fue la batalla que aseguró el camino de la independencia, lo que le permitió al ejército luego avanzar y liberar todo nuestro territorio y acompañar la liberación de América. Exactamente. Yo te agradezco a vos, Beatriz, la oportunidad que me das de poder dirigirme a tu audiencia y poder zanjar estos desconocimientos que muchos tenemos, ¿no? Porque uno todos los días aprende algo nuevo, pero de lo que es la parte marítima y de la parte fluvial, marítima, me refiero a todo lo que es agua, de todo lo que ha sido las misiones, las funciones de la Armada Argentina o Marina de Guerra, como se llamaba en aquel momento, son bastante desconocidas para nuestra ciudadanía. Sí, absolutamente. Muchísimas gracias y te seguiré molestando porque eso es un tema súper interesante, todo lo que tiene que ver con nuestra historia naval. Muchas gracias y nuevamente un feliz día para toda la Armada Argentina. Muchas gracias, Beatriz. Un cariño grande. Saludos a toda la audiencia. Suena el clarín, manda izar, sube orgulloso en azul pabellón.